eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, ¡aleluya! Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo grita, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, todos juntos, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Uno, dos y tres, arriba. Que alguien grite.
Bienvenidos a una nueva celebración, un nuevo domingo en que Dios nos permite la vida y que nos permite también este medio para podernos reunir y para poder compartir un tiempo de devoción. Es el deseo de nuestro corazón que siempre ustedes estén bien y que en medio de las luchas pues estén fuertes, confiando en el Señor, para que puedan salir y podamos salir victoriosos en nuestros procesos. En esta oportunidad vamos a meditar la palabra del Señor en la carta a los Hebreos. Usted puede abrir, si está bien, si tiene cómo, de preferencia abra su Biblia, y si no, pues tiene su dispositivo. Ahí vamos a meditar sobre un tema que con el permiso del Señor le vamos a poner la fe que Dios honra. La fe que Dios honra. Y de hecho ya estamos dando a entender de qué es el tema, pues de la fe. Y vamos a basarnos en el capítulo 11 de Hebreos, que justamente en la versión Reina Valera, en un titular de negrilla, dice arriba, la fe. Es un capítulo dedicado a ella, a la fe, que por cierto es en estos tiempos, más que nunca, una necesidad muy grande. Necesitamos entender lo que es la fe, enfocar bien nuestra fe, y fortalecer nuestra fe para poder ver la gloria de Dios y su gran fidelidad en estos tiempos y en estas circunstancias que cada día son más complicadas y que van a ser más complicadas todavía para nuestros hijos y para nuestros descendientes. Por esa razón, yo siento en mi corazón que es un tema muy oportuno que puede bendecir nuestra vida hoy. Hebreos capítulo número 11, vamos a leer los versículos del 1 al 3 y luego nos vamos a pasar al 8 para leer del 8 al 12. Y luego le vamos a dar vuelta a nuestra hojita y vamos a leer también del capítulo 12, vamos a leer los versículos 1 y 2. Entonces comenzamos con Hebreos capítulo número 11, versículos 1 al 3, y dicen de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora pasamos al versículo número 8, y el versículo número 8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo número 12. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acompáñenme a orar un momentito, por favor, para encomendar este tiempo y nuestros corazones al Señor.
Padre Santo y bueno que nos das la vida, venimos a ti con la confianza de tu amor. Amor fiel, amor incondicional, amor poderoso, amor eterno. Muchas gracias que nos permites este tiempo devocional para disfrutar, Señor, de las delicias y de la fortaleza de tu palabra para nuestra vida de hoy y de siempre. Te adoramos en el nombre de Jesús y rogamos el perdón de nuestros pecados, limpieza de nuestro corazón, para que esta semilla de vida germine en nuestro corazón, produzca el fruto que tú esperas de nosotros. Para gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, encomendamos a tu Santo Espíritu nuestra meditación y que tú produzcas, Señor, un beneficio en más de un corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, damos las gracias. Amén. Encuentro necesario insistir que en este tiempo, o en estos tiempos, más que nunca, necesitamos esforzarnos por entender qué es la fe, por enfocar nuestra fe y por fortalecerla, para que podamos ver la gloria de Dios, la fidelidad de Dios en nuestras situaciones. Que como le dije, por causa de los tiempos cambiantes, de las situaciones que han llegado, cada día nuestras circunstancias son más complicadas y más para nuestros hijos. Dándole la vuelta a la hojita de Hebreos 11, donde leímos, quisiera leer unos 3 versículos del contexto, del capítulo número 10. Voy a leer los versículos del 35 al 38, que también hablan de lo mismo, pero es como un contexto. Dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Confianza es un sinónimo de fe. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Bien, después de este contexto, le voy a repetir lo que es la mejor descripción de la fe, y que está, por supuesto, aquí en la palabra de Dios. Dice en la versión Reina Valera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión internacional dice que fe es la certeza, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En la Nueva Traducción Viviente dice que fe es la confianza de que sucederá lo que esperamos, aunque no lo veamos. Y en la versión Lo más importante es el amor, dice que fe es el pleno convencimiento de lo que hemos de ver o recibir. Por aparte, ya no bíblicamente, se podría decir que la fe es la gracia divina que capacita a la persona para creer en Dios y confiar en sus promesas. Podemos decir que fe es la convicción que se demuestra con la acción. Fe es un regalo de Dios para conocerlo por encima de la lógica y de la razón. En Efesios capítulo 2 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y que la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Eso está en Efesios 2:9. Y fe es el poder que llama visible a lo invisible y posible a lo imposible. Es un poder hermoso de apenas 2 letras. Pero escuchen esto, por favor. Esto es muy importante para todos los que hoy hablamos de la fe, los que creemos que tenemos fe, porque ese es un argumento que nosotros escuchamos
Cuando hablamos con personas y enfocamos el tema espiritual, entonces la mayoría dice, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero déjeme decirle que tener fe no es creer en Dios solamente, sino que tener fe es creerle a Dios, que es diferente. ¿Por qué? Porque en Santiago 2:19 dice que aún los demonios creen en Dios. Santiago 2:19, verifíquelo. Aún los demonios creen en Dios y tiemblan, dice. Entonces, creer en Dios no es suficiente. Es necesario creerle a Dios. ¿Creerle qué? Pues su santa palabra. Tampoco consiste la fe en creer que esto o aquello sucederá, sino que Dios lo hará conforme a su santa voluntad, como lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, si quiere lo leemos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, aquí lo tengo cerca, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Le aclaro esto porque aún dentro de la, ¿qué le digo?, la cultura evangélica, a veces se puede creer que Dios está obligado a hacer lo que yo declaro que Él va a hacer. Y de esa manera a veces se cree que uno está como declarando fe, pero resulta de que no es así. Siempre debe ser conforme a su santa voluntad. En el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Los ojos miran las circunstancias, la fe mira las promesas. Yo creo que todo lo que le he dicho es muy importante, es esencia, es estructura doctrinal. Y entonces vale la pena recordarlo y afortunadamente estas plataformas graban estas proyecciones y luego las pueden encontrar otra vez. De esa manera se puede repasar lo que hemos hablado. Pero les repito la última que le dije. Los ojos miran las circunstancias, pero la fe recuerda las promesas. Si no creemos lo que oímos de Dios, tampoco veremos lo que esperamos de Dios. Y alguien podría decir, pues mire, yo tengo fe y Dios sabe que yo incluso derramo mis lágrimas delante de Él. Yo tengo fe. Déjeme decirle una cosa. Las lágrimas conmueven el corazón de Dios, pero la fe mueve el poder de Dios. ¿Se lo repito? Las lágrimas conmueven el corazón de Dios, pero la fe mueve el poder de Dios. Esa es la fe que honra a Dios y la fe que Dios honra. En la lectura que tuvimos, nos saltamos del versículo 3 hasta el versículo 8, porque empieza a hablar ahí de personajes de fe. Aquí este capítulo se le llama, o muchos le llaman, los héroes de la fe. Y empieza en el versículo 4 a hablar de Abel, después habla de Enoc, después habla de Noé, y en el versículo 8 comienza a hablar de Abraham. Y después todavía sigue hablando de Moisés, habla de Jacob, habla de José, habla de otros muchos, y sigue hablando de lo que le digo. Aquí dice el versículo, ¿y qué más digo? Dice el versículo 32, Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas y de todos esos héroes de la fe. Pero quedémonos con uno, por ahora, por el tiempo, quedémonos con uno que es Abraham. Versículo 8. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y
y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, la esposa de él, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, ahí se lo explico luego, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. A este hombre se le llamó amigo de Dios y se le llamó el padre de la fe. No era judío, no existía todavía la tribu judía. No existía, porque de Abraham vino Isaac, y de Isaac vino Jacob, que después fue Israel, y de Israel salieron las 12 tribus. O sea que Abraham era un gentil, se le llama bíblicamente, y de ahí vino la promesa de la fe. Pero hay versículos verdaderamente destacados en las Sagradas Escrituras que hablan de este hombre, a quien Dios llamó siendo gentil. Él vivía en una ciudad caldea, y el pueblo ahí era pagano, adorador de supuestos dioses. Sin embargo, Dios escogió a este hombre, al que después llamó amigo de Dios, y lo llamó el padre de la fe. Y le dio 2 promesas. Le dio una promesa de herencia y le dio la promesa de descendencia. Eso lo puede encontrar usted en Génesis capítulo número 15, los versículos del 1 al 6. Y también luego en el versículo 18 del mismo capítulo. Dios le dio promesa a este hombre, y en Gálatas 3:6 y en otros versículos dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en otras partes también lo menciona de la misma manera. Y creyó Abraham a Dios, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Justicia en este sentido quiere decir como quien dice, como una obra buena, como la mejor de las obras. Le fue contado por justicia, como una fe, como un agrado delante de Dios. Y por esa fe que tenía Abraham, esa confianza que este hombre tenía en Dios, por eso fue que pudo soportar las pruebas que le tocaron en su vida. Porque él sabía y creía que poderoso es Dios para cumplir lo que le había prometido. Aquí leímos nosotros en Hebreos 11 que dice que salió de Ur sin saber a dónde iba. Habitó como nómada, con bastantes incomodidades en una tierra árida llamada Canaán. Pero sin embargo caminó ahí confiando en el propósito y el cuidado de Dios. Creyó que tendría descendencia conforme a la promesa. ¿Y sabe qué? Es destacado, muy destacado, que Abraham llegó a una ancianidad de casi 100 años. Por eso la palabra menciona que ya estaba casi muerto. No se menciona, no quiere decir eso que estaba como sin energía, como enfermo, sino se refiere a que ya no funcionaba como hombre, era un ancianito, ya no funcionaba. Y la esposa había llegado también a la edad de 95 años y era estéril, había sido estéril toda su vida y había llegado a ser ancianita también. Sin embargo, este hombre creyó que como Dios le prometió, Dios se lo iba a cumplir. Y tal vez, para que usted se emocione y yo también, ¿por qué no miramos Génesis capítulo 15, donde está la promesa de Dios? Aquí está la promesa de Dios en cuanto a descendencia. ¿Cómo es eso? ¿Descendencia de un anciano que ya no funciona? ¿Descendencia de una ancianita estéril toda su vida? ¿Descendencia? Sí, porque nada es imposible para Dios. Pero Él espera encontrar fe bien enfocada, fe bien entendida y fe bien ubicada, fe fortalecida para obrar sus maravillas. En Génesis capítulo número 15, dice los versículos del 1 al 6, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer, o sea, un hombre de Damasco, un sirio.
Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera de su carpa, de su tienda de campaña, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y mira lo que dice el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora mire el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. La descendencia es, la descendencia, y esta tierra es la herencia. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahí será tu herencia. Y usted sabe que hasta la fecha, ahí está Israel. Porque ahí Dios se lo prometió a Abraham y Israel es descendiente de él. Ahí está esa tierra. Pero yo quisiera también invitarle a que busquemos en nuestra Biblia, en Romanos, capítulo número 4. Romanos, capítulo número 4. Versículos, vamos a leer del 17 al 25. Romanos 4, del 17 al 25 dice: como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Aquí está lo que le estoy diciendo. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Aquí está la belleza, la aplicación para nuestra vida, porque si no nos quedamos solamente creyendo que qué bonita la historia, pero que eso fue para el pasado y que no tiene nada que ver con nosotros. Aquí está para nosotros. Versículo 23, Romanos 4. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Qué maravilla! Pero mire, por eso le digo que la fe tiene que ser también fortalecida, porque la fe va a ser probada. De hecho, nosotros en la vida sufrimos, tenemos circunstancias de todo tipo, pero ya cuando hemos nacido de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, oiga, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces esa fe que decimos que tenemos va a ser probada. Y Abraham fue probado de una manera verdaderamente asombrosa, por eso se le llamó el padre de la fe. Pero él confiaba en la promesa de Dios. Y no obstante que él vio que su cuerpo se iba desmejorando en cosa de su tiempo de reproducción, sin embargo siguió confiando. Y la edad siguió avanzando y él siguió confiando. Es que él lo dijo, él lo va a cumplir. Y vio a su esposa cómo su piel se le iba arrugando y cómo el pelo se iba volviendo blanco. Y vio que cada vez la cosa era más difícil, hasta que ni en él quedaba nada, ni en ella quedaba nada como para ser padres en esta tierra. De ahí, de la nada, a ese Dios maravilloso y asombroso que llama las cosas que no son como si fueran, de ahí sacó a una
multitud de generaciones como las estrellas del cielo, como Él lo había prometido. Y por esa confianza que tenía Abraham en las promesas de Dios, pudo resistir las pruebas que le fueron dadas. La primera prueba fue el llamado. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que después te mostraré. A una tierra que te mostraré. Y él salió, dice la Escritura, aquí donde leímos en Hebreos, ¿verdad? Salió, dice, sin saber a dónde iba, pero salió, porque Dios se lo dijo, salió. Y se fue. Y pasó en comodidades y como nómada, con carpas de campaña, pero esperando una ciudad, esperando algo construido por Dios, confiando en eso, y dice que lo saludaba, lo creía, lo mencionaba, lo celebraba, porque lo creía. Pero ya que había venido el engendramiento del hijo, Isaac, en donde estaba la promesa, de 2 ancianitos viene un bebé. ¿Qué le parece? Porque nada es imposible para Dios. Y entonces ya viene Isaac, y cuando ya Isaac es de cierta edad, la Biblia no estipula exactamente qué edad tenía, algunos piensan que estaría como de 16, 18 años, pero más parece que ya andaría por los 30 años. Cuando Dios le hizo una prueba, Dios no tienta, pero sí prueba. Le hizo la prueba a Abraham y le dijo, quiero que me des tu hijo, tu único hijo, quiero que me lo des a mí. Ese al que tú amas, al que tú anhelabas, al que tú esperabas, quiero que me lo des. Y quiero que me lo dediques en holocausto, en sacrificio sobre un monte que yo te voy a decir. Y dice la palabra del Señor que Abraham, como que si fuera a recibir herencia, decimos nosotros, ¿verdad? Muy de mañana, dice, preparó su asno, preparó la carga. Posiblemente se llevó unos 2 siervos y trajo a su hijo. Y comenzaron la caminata, 3 días de distancia para llegar hasta un monte llamado Moria, en donde Dios le dijo que ahí sacrificara a su hijo. Tal vez Abraham iba pensando, no lo entiendo, porque los que sacrifican a sus hijos a ídolos son estos paganos que creen de todo. Pero mi Dios no es así. Sin embargo, si Él lo pidió, Él sabe por qué. Y dice la palabra del Señor que Abraham creía que Dios era poderoso para que aún su hijo muriera, Él se lo podía devolver en resurrección. Tal era la fe de ese hombre. Y dice que llevó a su hijo allá. 3 días de saber qué lucha, de saber qué angustia en su corazón. No le había dicho nada a su esposa acerca del hijo amado que llevaba ahí para ser sacrificado. No le dijo nada. Y solo Dios sabe en qué clamores se fue este hombre 3 días de camino, sabiendo que ese hijo lleno de energía, lleno de vida, iba a ser sacrificado. Pero él lo iba a hacer porque amaba a Dios y porque confiaba en Él plenamente. Y sabemos la historia. Sabemos de que cuando ya llegó el momento, porque Abraham hizo todo, preparó el altar en el lugar, puso la leña, ellos llevaban ya el fuego para encenderla, y cuando su hijo le dijo, Padre, todo está, pero yo no veo qué vamos a sacrificar. Y entonces el padre, sin decirle nada, lo amarró en el altar al hijo y estaba listo para sacrificarlo. Pero antes de eso, había dado una declaración de fe al pie del monte. Porque en el pie del monte dice que le dijo a sus siervos, ahí es donde yo sé que llevaba siervos, posiblemente 1 o 2. Dice que les dijo, espérense aquí. El muchacho y yo vamos a ir a ofrecer culto al Señor y regresaremos. No dijo regresaré, dijo regresaremos. Ahí estaba la fe. Y dice que cuando levantó el cuchillo para llevar a cabo el sacrificio, Dios le habló y le dijo, no le hagas ningún daño, detente, Abraham. Me demuestras tu fe. Eres obediente, confías verdaderamente en mí. Yo voy a proveer el animalito para el sacrificio. Tú no sacrificarás a tu hijo. Abraham pudo soportar esa prueba terrible como las otras porque confiaba en Dios con todo su corazón. Y vea usted lo que leímos. Por esa gracia también, en Romanos dice que también nosotros somos alcanzados por la fe.
Usted escuchó cuando leímos donde dice, leímos donde dice, en el versículo 6 no lo leímos de Hebreos 11, pero es importante que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Le repito, no es cualquier fe, porque todos tenemos algún grado de fe en algo. Algunos declaran y dicen, pues yo le tengo mucha fe a esa medicina. Yo le tengo mucha fe a esa hierba, a esa plantita. Yo le tengo mucha fe a ese doctor. Yo le tengo mucha fe. Eso no es la fe de lo que estamos hablando. Esta fe, como le dije, es aquella fe que está enfocada en el autor de la fe, en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la fe que le agrada a Dios y es la fe que Dios honra. Así que pasando, por cosa del tiempo, pasando al capítulo 12 la misma carta a los Hebreos, después de describir en todo el capítulo 11 todos los héroes de la fe, los logros que hicieron por esa fe, porque dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados al no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección y muchas cosas más de los héroes de la fe. Después de todo eso, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estoy en Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es ahí donde debemos de enfocar nuestra fe, en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, Él es el autor de la fe. Y en segundo lugar, Él es el único que murió por nosotros para salvarnos en la cruz. Y entonces ya podemos nosotros caer en lo que dice, mas el justo por la fe vivirá. Para finalizar esta parte y llegar a la pequeña pausa, luego una breve conclusión, le leo Hechos 26 y quisiera que usted lo leyera también en el versículo 18. Hechos 26, 18, para confirmar que estamos hablando palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo está testificando a mucha gente su conversión, especialmente al rey Agripa, cómo él fue convertido, cómo él tuvo una visión de nuestro Señor Jesucristo, él está relatando lo que oyó del Señor en esa visión, en ese encuentro que tuvo con él. Y dentro de lo que Jesús le dijo al apóstol Pablo ahí, le dijo lo que está en versículo 18. Para que abras sus ojos, está hablando de su pueblo. El versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, o sea, de los que no somos judíos, a quienes ahora te envío. Pablo, ahora te envío a ellos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. ¿Está claro, verdad? Nuestro Señor Jesucristo le dice a Pablo, para que reciban por la fe que es en mí. ¿Por qué se lo recalco? Porque tristemente nos han enseñado de todo. Y entonces hay quienes tienen los santos de su devoción. Pero aquí no está diciendo que ahí no está la salvación. Ahí no está la solución de nuestras vidas, sino el Señor lo declara aquí y dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué maravilla! Bien claro, la palabra de Dios
Yo espero que usted lo esté recibiendo así de claro. Y si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón, si su fe está puesta en Él, gócese hoy, porque usted está incluido e incluida dentro de la promesa, dentro de la descendencia espiritual y dentro de la herencia que el Señor nos prometió. Dentro de la descendencia para nosotros hay una promesa que dice ahí en Hechos 16:31. Hechos 16:31 es bien sabida de muchos, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está la promesa para la familia. Por eso Josué pudo decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Eso que nos aliente mucho, pero hagamos lo que hay que hacer. Confiar y mostrar la confianza, porque mire, en la medida que la fe se demuestre con hechos, también los milagros se desatarán. En la medida que la fe se demuestre con hechos, también los milagros se desatarán. Una vida tibia, espiritualmente tibia, una fe de ascensor que sube y que baja, no va a lograr nada. Pero si tenemos la fe intensa que el Señor honra, entonces vamos a ver conquistas como aquellos héroes de la fe que nos marca las Sagradas Escrituras. Detengámonos un momentito y volvemos en un instante para una breve, muy breve conclusión. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, y aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Jesús, confiaré en ti. Muchas gracias por permanecer ahí, gracias por alabar también al Señor juntamente con nosotros. Y vamos a la
conclusión final hablando acerca de la fe. La fe que Dios honra. Y también digamos de la otra manera, la fe que honra a Dios. El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, elogió a algunos. Tristemente no le puedo decir a muchos, porque no muchos mostraron una fe intensa, como ahora, ¿verdad? Pero Él elogió a algunos que mostraron fe. Hubo un centurión romano que tenía un siervo enfermo de gravedad. Y el Señor Jesús le dijo, yo voy a ir, ya que tú quieres, ya que tú crees, yo voy. Y el centurión le dijo, no es necesario que vengas a mi casa, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Yo soy hombre de autoridad, y a mis soldados y a mis siervos les doy órdenes, ellos las obedecen. Di tú la palabra, Señor, y mi siervo va a sanar a la distancia. El Señor Jesús le dijo, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. La del centurión. Y dijo, vete, está hecho como tú quieres. Y el siervo, grave y moribundo, fue sanado en el mismo instante. Elogió la fe de una mujer cananea, pagana, que tenía a su hija endemoniada y que, lo mencionamos o lo vamos a mencionar en estos días, recibió un poquito como de rechazo, como de desprecio o menosprecio, y sin embargo no desmayó la mujer. Jesús andaba cerca y ella lo fue a buscar. Y aunque los discípulos dijeron que se apartara, que no molestara, ella siguió adelante. Y siguió adelante hasta que se le puso enfrente y se le postró. Y le dijo, Señor, por favor, Señor. Y todavía el Señor Jesús le puso a prueba. Y le dijo, es que yo no vine, sino para bendecir a los hijos de Israel, a las ovejas de Israel. Y ella no era de Israel. Además le dijo, no está bien darle el pan de los hijos a los perritos. Y eso que ella hubiera podido tomar como una ofensa, lo tomó como una prueba y dijo, sí, Señor. Pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y la hija fue liberada a distancia. Y podría mencionarle más, una mujer que tenía flujo de sangre, dice la Escritura, que se expuso, pero hasta que tocó el borde del manto del Señor Jesús y logró su milagro. Y Él sigue premiando. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo y sigue premiando a aquellos que creemos en Él. En Primera de Pedro, tal vez con esto voy a finalizar, en primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, dice el versículo número 7, Primera de Pedro 1, 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto, porque la fe no necesita ver para creer. No necesitamos ver ni siluetas. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿En dónde está la salvación del alma? En la fe en Jesucristo como Salvador y Señor, único y suficiente. Hermanos queridos, muchas veces se oye entre nosotros decir, es que mi fe es muy pequeña, o yo tengo muy poca fe. Pues hoy le digo, o más bien hoy le dice el Señor así. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se alimenta en el oír la palabra de Dios. Le felicito por estar oyendo ahí la palabra de Dios, por recibir esta meditación sencilla de fe, acerca de la fe, en este tiempo más que nunca, en que más y más la necesitamos.
y más nuestra familia la necesita. Pero les repito, debe ser una fe entendida, bien enfocada y fortalecida en Cristo Jesús para salvación, vida abundante y vida eterna, para descendencia espiritual y herencia por la eternidad. Que el Señor le bendiga, gracias por su atención, que esta palabra sea de bendición para usted, compártala si le parece, yo creo que puede haber muchos beneficios y si el Señor nos permite, nos vemos en una muy próxima oportunidad en otro tema poderoso y hermoso como este de la pequeña palabra de 2 letras llamada fe. ¿Qué tal si oramos? Y si usted ha tenido su fe en otras cosas, hoy dígale al Señor, ahí de rodillas si quiere, ahí puede hacerlo. Dígale, mi fe de hoy en adelante estará en ti. Y confiaré en ti aunque las circunstancias sean adversas, como las fueron para Abraham, todo a la inversa, todo lo contrario, todo lo raro. Sin embargo, él se fortalecía y dice que se fortalecía en esperanza contra esperanza hasta que alcanzó la promesa. Y hoy, todo el pueblo judío y todo el pueblo gentil que habita la tierra y que cree en Cristo, todos descendientes de Abraham, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así sea nuestra descendencia, aquí en la tierra y allá en el cielo. Padre Santo, recoge tu cosecha. Toma tu gloria porque tuya es. Gracias, Señor Jesucristo, autor de la fe, por vernos, llamarnos y hacernos beneficiarios tuyos en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Jesús. Y gracias, Padre, por tu paciencia y tu clemencia, mientras nosotros venimos a ti para obediencia. Hoy te ruego, bendito Señor, que tú recojas cosecha, corazones que hoy se deciden por ti, para que hayan nuevos miembros en el reino, nuevas familias que alaban tu nombre, para gozo de los ángeles del cielo y de tu pueblo que ya era y del pueblo que será. Por Jesucristo nuestro Señor damos las gracias. Amén. Bueno, de nuevo, muchas gracias por haber atendido esta invitación, esta reunión, este culto. Y usted dirá, pero fíjese que, ¿qué promesas tengo yo? Hoy ya no oímos a Dios como lo oyó Abraham. ¿Qué promesas? Entonces, que ya le dije una. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la condición. ¿Y la promesa cuál es? Y serás salvo tú y tu casa. Le digo otra y nos despedimos. San Juan 15:7 dice, si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, esa es la condición, pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan 15:7. Hasta la próxima. ¿Cuántos tienen fe? Fe para mover montañas. Mi fe no está puesta en lo que yo veo con ojos, sino yo sé que Dios ha sido fiel, lleno de amor y misericordia, y de eso vamos a cantar. Yo los invito, pónganse de pie allí en fe, porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Y declaramos esto. Doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada podrá matar el poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo
palabra de Dios dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Oh, el que ha comenzado una buena obra lo perfeccionará, lo completará, no faltará nada en tu vida. Vamos,